Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Tenemos la oportunidad de abordar un tema fascinante, uno de los pilares de la filosofía occidental, Platón. Abordaremos a grandes rasgos su vida, escritos y las influencias filosóficas que marcaron su pensamiento, ya que a través de sus obras y legado nos dejó herramientas poderosas para comprender el mundo, la moral, la política y la naturaleza del conocimiento. Así que prepárate, porque vamos a sumergirnos en los diálogos de Platón, su influencia en la historia del pensamiento y cómo sus ideas siguen vigentes hoy en día. Es importante mencionar que este es el primer video de una serie que prepararemos sobre este autor. Además, hemos abordado en el canal diversos temas sobre su discípulo Aristóteles y su maestro Sócrates, que recomiendo escuchar para continuar ahondando en la filosofía y su influencia en nuestro diario vivir. Comencemos planteando que este distinguido filósofo nació en Atenas en el 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática. Su padre, Aristón, y su madre, Perictione, provenían de las familias más influyentes de la ciudad. A lo largo de su juventud vivió en una Atenas convulsionada por la guerra del Peloponeso. Este momento es fundamental porque hablamos del pleno apogeo de la cultura de Pericles. Un punto de inflexión en la vida de Platón, dentro de todo esto, fue su encuentro con su maestro, Sócrates, quien trascendió por completo en su pensamiento y le guió a lo largo de 8 años. Esta relación fue crucial no solo para la vida de el autor, sino también para el propio desarrollo de su filosofía. Platón se sintió tan influido por Sócrates que en sus diálogos observamos cómo hizo al maestro un protagonista principal que busca a través de esta figura preservar su legado y enseñanzas. Luego de la ejecución de Sócrates por el 399 a.C., Platón emprendió un largo viaje. Se documenta que visitó Egipto, Cirene, y lo más relevante de todo esto es la Magna Grecia, donde se encontró con los pitagóricos, una serie de filósofos que compartían una profunda admiración por las matemáticas y sustentaban que era la clave para comprender el universo. En su primer viaje a Sicilia, Platón fue encarcelado brevemente por el tirano de la época, Dionisio I de Siracusa, pero
un amigo lo rescató y pudo regresar a Atenas. Sin embargo, el destino lo llamaría nuevamente a Sicilia en 2 ocasiones más, buscando convertir su ideal político plasmado en su obra La República en realidad. Desafortunadamente, la historia muestra de que estos intentos fracasaron y Platón regresó a Atenas, donde continuó su labor en la filosofía. En el 387 a.C. fundó lo que conocemos como la Academia, un centro de enseñanza que se convertiría en la primera universidad de la historia, si lo ponemos a esos rasgos. Aquí Platón enseñó a generaciones de filósofos y su trabajo sería continuado por figuras tan importantes como Aristóteles. En el 347 a.C., Platón muere después de una vida completa dedicada al pensamiento y la enseñanza. Sin embargo, podemos afirmar con meridiana certeza que su legado perdura hasta nuestros días. Adentrándonos en el desarrollo de la labor intelectual de Platón, debemos mencionar que sus escritos son una de las mayores herencias que nos dejó. Vemos que su obra principalmente va hacia los diálogos. Estos, más que simples relatos, son una herramienta filosófica interesante, porque a través de ellos, Platón explora ideas, formula preguntas y ofrece soluciones a los problemas filosóficos que más le preocupaban, ya que a través de este sistema coloquial resulta también más fácil al lector internalizar los conceptos. A lo largo de la vida del autor, este reelaboró su pensamiento, por lo que podemos dividir su obra en 3 periodos, como lo hizo el filósofo Francis Cornford. El primero son los diálogos socráticos. En esta etapa inicial, el filósofo se centra en Sócrates como el personaje principal. Aquí los diálogos abordan cuestiones éticas y morales. Vemos la justicia, la virtud, el conocimiento. Sócrates, fiel a su método, no ofrece respuestas definitivas en estos escritos, sino que hace preguntas que buscan la definición precisa de conceptos fundamentales. En estos diálogos no vemos el desarrollo de la teoría de las ideas de Platón. Debemos mencionar, por ejemplo, de estos escritos, la Apología de Sócrates, Eutifrón y Gorgias. El segundo periodo es cuando entramos a la madurez del filósofo. Aquí introduce sus propias ideas, lo que a su vez deviene en la teoría de las ideas que empieza a tomar forma, y el concepto de la inmortalidad del alma se vuelve central. A su vez, empieza a desarrollar la idea de la reminiscencia, según la cual el conocimiento no se adquiere, sino que se recuerda de una existencia anterior. Durante esta etapa nos encontramos con obras como La República, Fedón y El Banquete.
Finalmente, la tercera etapa es cuando hallamos los diálogos críticos. Aquí el filósofo empieza a cuestionar y a refinar algunas de sus ideas previas. Es una etapa de crítica y revisión, donde vemos más alejado ese concepto de Sócrates y este no figura como su principal protagonista. Algunos ejemplos son de este periodo: Parménides, Sofista y Timeo. En cuanto a las influencias filosóficas en Platón, tenemos que este no pensó en un vacío intelectual. Su filosofía fue una respuesta a las ideas de otros filósofos que los precedieron. Aunque influyó en el pensamiento occidental como ningún otro, su pensamiento no surgió del aire. Es el resultado de un diálogo profundo y de estudio con sus predecesores. Vemos, por ejemplo, en Heráclito, la idea de que el mundo sensible está en constante cambio. Sin embargo, para Platón, este mundo cambiante no puede ser el objeto verdadero del conocimiento, ya que el conocimiento solo puede referirse a lo que es eterno e inmutable, es decir, las ideas. Por parte de Parménides, este hablaba del ser como algo eterno e inmutable, en contraposición a un mundo cambiante. Platón se apropia de esta visión para desarrollar su teoría de las ideas, que son perfectas, inmutables y eternas, convirtiéndose en el verdadero objeto del conocimiento. El mundo sensible, por el contrario, es imperfecto y está en constante cambio, por lo que solo puede ser objeto de opinión, doxa, no de conocimiento verdadero. También heredó preceptos pitagóricos, porque los números eran para esta escuela del pensamiento la esencia de la realidad, y Platón compartió esa fascinación, especialmente por las figuras geométricas. En sus diálogos, las matemáticas no son una herramienta práctica, sino que tienen una dimensión filosófica profunda, ya que representan la perfección y la eternidad. También tenemos a los sofistas, que fueron filósofos relativistas, que enseñaban que todo conocimiento es relativo y no existen verdades absolutas. Lógicamente, Platón fue un crítico feroz de estos, especialmente en su enfoque mercantil del conocimiento y su escepticismo. En diálogos como Protágoras y Gorgias, el filósofo muestra cómo los sofistas caen en el relativismo y contrasta esto con su propia búsqueda de verdades universales. Y por supuesto, tenemos a Sócrates, cuya influencia fue decisiva, porque Platón adoptó el método socrático, el de la indagación dialéctica, para llegar a definiciones precisas de los conceptos morales y políticos. También compartió con Sócrates la idea de que el conocimiento es virtud y por ello el filósofo debe guiar la vida pública. A modo de conclusión, la vida y obra de Platón continúan siendo una piedra angular en la historia de la filosofía. Su visión del conocimiento, la justicia, la política y el alma humana no solo le dio forma a la filosofía antigua, sino que también sigue influyendo en los pensadores contemporáneos. Sus escritos
particularmente los diálogos, siguen siendo estudiados y debatidos hoy en día, porque sus preguntas siguen siendo nuestras preguntas. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo podemos lograr la justicia? ¿Qué es la verdad? Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y compartirlo con aquellas personas que le interesa conocer un poco más de filosofía. Te espero la próxima.